víctimas y perpetradoras, culpa, compasión y responsabilidad. Nadie sabe si es posible perdonar. Fueron las palabras de Ingrid Betancourt durante la campaña a favor del sí en el referéndum, que validaría un acuerdo de paz entre el Estado, las FARC y otros grupos guerrilleros en Colombia. Betancourt, quien sufrió secuestro y cautiverio durante más de 6 años, afirmó que para lograr el cese de la violencia no era preciso el perdón. Quizás debo sentarme. Sí, es más cómodo. Betancourt, quien sufrió secuestro y cautiverio durante más de 6 años, afirmó que para lograr el cese de la violencia no era preciso el perdón. Siendo ella víctima de esa violencia, como tantos otros colombianos que la sufrieron a manos de los rebeldes o de los ejércitos mercenarios del Estado, optó por la paz. Su decisión contrastó con los que se opusieron y eventualmente ganaron el referéndum. Para ellos, solo el enjuiciamiento y castigo a cada uno de los perpetradores podría resarcir a las víctimas. En los días previos al referéndum llamó mi atención el testimonio de una guerrillera, hija de campesinos pobres, secuestrada a los 12 años y entrenada como soldado de las FARC. Su permanencia durante 16 años en la guerrilla no fue voluntaria. Se consideraba una víctima y pedía el castigo para los que la obligaron a matar. Aquí la víctima es victimaria, como sucede con la joven protagonista de la serie La Niña, basada en hechos reales. Sara intenta arriesgar su vida gracias a una ley en Colombia que la libera de ir a la cárcel por ser una menor. Sin embargo, la persigue el fantasma del comandante guerrillero que la obligó a llamarle papá cuando fue secuestrada a los 8 años y del general de las Fuerzas Armadas colombianas que la violó en repetidas ocasiones y la dejó por muerta. El temor a ser identificada por algún testigo de sus acciones como guerrillera dificulta su rehabilitación. Como ocurre en lugares donde los conflictos civiles y la violencia se prolongan, Ruanda, Somalia, Sudán, Chechenia, Bosnia, tirar la raya, afirmar sin duda quiénes fueron víctimas, quiénes victimarios, no es tarea fácil. Los crímenes horrendos son perpetrados por niños que a su vez sufren las consecuencias de una guerra sin fin. La distinción es menos problemática, en apariencia, cuando recurrimos a categorías o tipologías de víctimas. Por ejemplo, las poblaciones a las que se le ha violentado los derechos humanos, los miembros de una clase históricamente excluida, las comunidades que sufren discrimen o las vidas abandonadas. El problema surge cuando se colapsa la otredad, the good other, con la figura de la víctima, o cuando aquellos que sufren la violencia sistémica recurren a una violencia retributiva. Se atenúa nuestro rechazo a la violencia cuando el solitario suicida es el joven palestino que ha vivido la brutal violencia del Estado de Israel. La compasión que genera su vulnerabilidad provoca un vacío en el discurso político y ético. Hannah Arendt nos alertó de ese vacío, el peligro de cosificar las categorías de víctima y perpetrador. La víctima como absolutamente inocente, el perpetrador como absolutamente culpable. Debemos reconocer que hay distintos grados de responsabilidad. De poco nos sirve mirar el pasado para justificar las acciones del presente cuando queremos incidir en el futuro. En su libro The Violence Victimhood, Diane Enns nos urge a denunciar las graves restricciones que sufren algunas poblaciones a la libertad, a una vida digna, y simultáneamente a resistir la tentación de excusar la muerte y la destrucción que provocan. ¿Cuál es nuestra respuesta, si alguna, a los reclamos de justicia de quienes se ven afectados por sus acciones? ¿Qué deliberaciones son posibles cuando los perpetradores, por sus circunstancias de precariedad y abandono, inspiran nuestra compasión? ¿Quién tiene los recursos y la capacidad para alterar las circunstancias? El contexto donde se producen esas violencias es extremadamente importante. En mi caso, el contexto lo provee la institución de la cárcel y las mujeres confinadas en las cárceles en Puerto Rico. No argumento que lo que allí se produce es comparable a los conflictos civiles, los terrorismos o las nuevas guerras. Nos acercamos a vidas precarias,
vidas que en su mayoría carecieron el sostén, las experiencias afectivas y las condiciones de supervivencia que nos humanizan. Simultáneamente, estas mujeres reproducen las violencias de ese abandono. Mi análisis se basa en varios reportajes de mujeres confinadas publicados en los periódicos Metro, El Nuevo Día, Vocero y Diálogo durante el periodo de 2014 a 2016. También en mi experiencia como profesora en el proyecto de educación universitaria en la cárcel. A nadie escapa la violencia que ejerce el Estado en las cárceles, ni la multiplicidad de negociaciones del poder y sus violencias más allá de los muros y las rejas. A pesar de la crisis de las instituciones de encierro como resultado de la sofisticación de otros mecanismos de dominación, sociedad de control en Deleuze, sociedad del cansancio para Shulhan, en la cárcel se sigue confinado por las sólidas paredes y bajo una mirada constante que somete a la norma, que humilla. Esos cuerpos generan una ganancia a las corporaciones que hoy construyen y administran los complejos carcelarios. En su estudio sobre comunidades dilapidadas de puertorriqueños en Filadelfia, Pierre Bourdieu describe ese fenómeno. Las fábricas abandonadas que se derrumban para construir las cárceles a base de un cálculo sobre la criminalidad futura en esas comunidades. La rehabilitación tampoco es el oficio de los guardianes, pues ellos también cumplen su tiempo. La educación en la cárcel es una oportunidad, un comienzo, una acción que nos humaniza en entornos punitivos. En temas como los que trabajé, género y sexualidad, fue inevitable el aprendizaje mediado por los delitos que llevaron mis estudiantes a la cárcel. Al igual que las confinadas entrevistadas en los reportajes mencionados, me llamó la atención una categoría de delito que llamo crimen doméstico. Conspiración para asesinar al esposo, encubrimiento de novios esposos en el narcotráfico, rapto de la hija del amante, asesinato de un amante en una relación lésbica, asesinato de un violador, entre otros. La mayoría expresa un sentimiento de entrampamiento como consecuencia de un sistema de justicia que discrimina contra las mujeres. Se señaló como evidencia de ese discrimen las largas sentencias que fluctúan entre 18 y 200 años de cárcel. En las palabras de una de mis estudiantes, y cito, si una mujer apuñala a su marido abusador en defensa, recibe 10 años o más. Un hombre asesina a su esposa y lo sacan libre con cualquier excusa. Un doble castigo, a mi parecer, por infringir la ley y por hacer lo que las mujeres no deben. Por ejemplo, asesinar al violador de adolescentes en una comunidad. Un crimen de impunidad, puesto que la violación es un asunto que se calla, una ofensa que no sea palabra, ya sea por vergüenza o porque, como sugiere Rita Laura Segato, la cultura autoriza esa violencia, el mandato de la violación. También un doble confinamiento, pues la cultura prescribe las geografías y los espacios que las mujeres podemos habitar. La cárcel es la extensión de otras formas de confinamiento estipuladas por la cultura. La violencia del sistema carcelario afecta de modo diferenciado a las mujeres. He sido también profesora en las cárceles de hombres. Desde negarles toallas sanitarias y el acceso a la ducha en los días de menstruación, hasta la suspensión de las visitas de sus hijos. En máxima seguridad solo pueden verlos a través de un cristal. Mis estudiantes reconocieron la dimensión punitiva de la cultura y sus instituciones, los imaginarios de lo masculino y femenino que intervienen en el doble castigo. Lo viven. Eso no significa, sin embargo, que en el plano subjetivo y en sus relaciones con otros pudieran librarse de las conductas estereotipadas. Sobre la responsabilidad por el delito que las llevó a la cárcel, solo recibe evasivas. El delito se cometió por la ignorancia en ese momento de la vida, la falta de educación, la mala influencia de amigos y el reclamo más común, no se cometió. Y aunque es común la frase, en la cárcel siempre se es inocente, algunas estaban esperanzadas en recursos legales que demostrarían su inocencia. El caso más conmovedor fue de una joven que a sus 19 años fue acusada y encontrada culpable del asesinato de sus 2 hijos. Su familia nunca la abandonó en su reclamo de inocencia y ella continuó contando anécdotas de sus hijos como si estos vivieran. El silencio de las confinadas en torno a su grado de responsabilidad y de quienes trabajamos en minimizar su condición de precariedad en las cárceles es ensordecedor.
no porque apremia el arrepentimiento o su salvación, sino porque se ignora que la violencia es una posibilidad que todas tenemos. Distingo el concepto de responsabilidad del sadismo moral, siguiendo muy de cerca los planteamientos de Judith Butler y solo en esos términos. Según la autora, el sadismo moral es la práctica de perseguir al otro transgresor, que se hace pasar como víctima. Pasa juicio sobre sus acciones e impone un castigo. Visión recriminadora que demanda, constante reparación. La responsabilidad, en cambio, surge cuando reconocemos el impulso a la agresión y buscamos una solución no violenta a esas exigencias enfurecidas. La ansiedad nunca desaparece, no se resuelve, antes bien da origen a cierta práctica ética. Aunque mis estudiantes vivan la violencia carcelaria y las restricciones de la cultura inscritos en la condena, no por eso dejan de estar implicadas en el pasaje al acto. Las mujeres, por otra parte, que ofrecen su testimonio en la serie de reportajes publicada en el periódico El Nuevo Día en septiembre de 2016, titulada Madres Rotas, están implicadas en la zona fatal que es el asesinato de sus propios hijos. La nota del editor Benjamín Torres Gotay nos presenta la investigación de unas vidas, y cito, que fueron rotas por la fuerza bruta del odio, mucho antes de que ellas tuvieran la oportunidad de romper alguna otra. Cierro la cita. Me arriesgo a afirmar que también son vidas apasionadas y rabiosamente unidas a sus hijos, de una manera asesina. Solo mencionaré 2 casos. La primera historia se titula Madre desde los 5 años. Sheila Acumulado vivió de niña con su madre, su abuelo y otros 6 hermanos en Ponce. Su madre los mudó a Santurce y se alcoholizó. El departamento de la familia le quitó la custodia y Sheila pasó por 10 hogares sustitutos en 5 años. En algunos fue violada varias veces. Aunque su madre se rehabilitó y recuperó a los hijos, Sheila, entonces de 12 años, no se reconcilió con ella. Eventualmente abandonó la escuela y tuvo su primera hija a los 15 años. Luego conoció al papá de sus otros 2 hijos. En la madrugada del 24 de febrero de 2001, Génesis y Alexis fueron encontrados muertos. Sheila estaba embarazada de su 4.º hijo con apenas 20 años. La fiscalía argumentó que Sheila tuvo una discusión con el padre de su 4.º hijo y en un incontenible ataque de rabia colocó almohadas sobre los rostros de sus 2 hijos. Fue encontrada culpable y condenada a 30 años de cárcel. Durante los primeros meses en la cárcel borró toda memoria del crimen, trató de quitarse la vida varias veces y fue internada en un hospital psiquiátrico. Sheila sostiene que el culpable fue un hombre con el cual tuvo una breve relación y que la amenazó con quitarle lo más que quería. Al final de la entrevista y entre lágrimas admite que piensa en sus hijos todos los días, los 4. La segunda historia, titulada Arrebato en el instante que mató a su hijo, es de María de los Ángeles Ortiz, de 25 años, encarcelada por el asesinato de su hijo de 18 meses. Se crió en una comunidad rural localizada en la frontera entre Mayagüez y Las Marías. Según su descripción, la mayor parte de sus vecinos eran usuarios de drogas, entraban y salían de la cárcel. Su padre era alcohólico y su madre usaba drogas. María de los Ángeles describe una niñez que se caracterizó por las palizas y la falta de amor. Cito de sus palabras. Toda mi niñez viví con coraje, con todo el mundo, con toda la vida. Cierro la cita. Tenía 11 años cuando comenzó a fumar marihuana y le echaron de la casa porque se colgó en la escuela. A los 14 años tuvo a las gemelas y su vida se estabilizó con el padre de las niñas. Sin embargo, no le gustaba esa vida. Quería salir, bailar, disfrutar, lo que la llevó, en sus propias palabras, a la adicción al crack. Se mudó a una casa sin luz ni agua y trató de mantener a sus hijas con las ayudas del gobierno. Su pareja en ese momento era un tirador de drogas y a ella lo único que le interesaba eran las drogas. En un arrebato, María de los Ángeles golpeó y estranguló a su bebé hasta matarlo. No recuerda el momento, pero no niega que lo hizo. Los exámenes psiquiátricos revelaron que padece bipolaridad e impulsividad severa. Al final nos dice, y cito, me fue difícil perdonarme, pero si no lo hacía, iba a seguir teniendo esta vida de depresión. Para María de los Ángeles, la fecha de su salida de la cárcel está muy lejana. En el reportaje de Torres Gotay, la tragedia se atribuye a causas objetivas.
el desamor, el abandono de la madre, los ambientes tóxicos, la socialización en la violencia, las drogas, la falta de educación y la pobreza. Los comentarios de los lectores, siempre que leen los comentarios de los lectores, amplían el abandono causal. El puro veneno que mamaron desde la niñez explica sus acciones, nos dice un lector. Otros denuncian el mal manejo de los casos por el Departamento de la Familia o la ausencia de una política sobre el uso de drogas de nuestro gobierno. Hay quienes se identifican con la tragedia y no juzgan. Y en el otro extremo encontramos a los lectores que piden la silla eléctrica. El discrimen contra un sector de la población se palpa en quienes consideran a estas mujeres vividoras de ayudas del gobierno, manipuladoras, esporias, promiscuas sexuales. En cuanto a los valores se señala la falta de moral, la ausencia de una figura que discipline en su entorno infantil, la falta de Dios. Se culpa a las políticas feministas que impiden la relación de los padres con sus hijos. Y se piensa que las mujeres se muestran débiles para que se les coja pena, conducta que no es aceptable para los hombres que están en la cárcel. Otros lectores optan por un enfoque psiquiátrico, son expertos. La depresión luego del parto, la enfermedad que son las drogas y otros trastornos de personalidad, como el Oppositional Syndrome. Se propone como terapia el testimonio que libera, la publicación de un libro que sirva de inspiración a otras mujeres. Ni en el reportaje ni en los comentarios de los lectores se reconoce el impulso a la agresión ni se cuestiona el amor maternal, una adquisición relativamente tardía de la cultura occidental. Hay culturas en que se practica el infanticidio, por ejemplo, si el recién nacido es una niña biológica o sus características no permiten su incorporación al grupo, los niños albinos, por ejemplo. La maternidad es una tecnología del sexo, una construcción histórica cuya sedimentación en la cultura siempre remite a la figura de la mujer. Como plantea Amarilis Muñoz, la hostilidad de la madre para con el hijo es subjugada por la cultura. A pesar que Lacan considera que la madre es un lugar metafórico, estoy parafraseando a Amarilis, para algunos teóricos de la infancia, el imaginario de la maternidad debe guiar la vida de las mujeres. Para ser una buena madre, se necesitan las bases emocionales que provee la figura maternal. Sin embargo, la psicoanalista Adriana Franco plantea que a veces esa donación libidinal al hijo, el amor, no se produce por diversas razones, no puedo ampliar la discusión. En los testimonios de las mujeres, la pérdida de la memoria, el arrebato, el intento de suicidio, apunta un sentimiento de culpa, una cierta complicidad inconsciente con el pasaje al arte. Sin embargo, el reportaje Madres Rotas condensa un sentimiento que demanda de nosotros una reparación, una demanda que excluye la posibilidad del mal, que no significa negar el bien, del deseo, del goce. En este punto reconozco otros posibles acercamientos a esta problemática. Por ejemplo, Karen El Triago nos invita a repensar la perversión, la posición del sujeto y de lo social de una violencia que se manifiesta mediante la brutalización de las relaciones sociales y en el trato del prójimo. Desde esta perspectiva, la pregunta ya no es cómo una madre puede matar a su hijo, sino qué de lo humano, si es que todavía podemos hablar de una subjetivación, se jugó en ese acto. Quizá todo se vacía de sentido y la violencia indistinta es el signo de los tiempos. ¿Será ese el caso de la madre que asesina a su hijo como una venganza para provocar el dolor al hombre que la abandona o la rechaza? En mi caso, como profesora, como maestra en las cárceles, coincido con el comentario de un lector cuando afirma que todos somos responsables de esas niñas madres. Sin embargo, hubo un tiempo cuando lo que nos afectaba nos era propio. Hoy no disponemos de ese poder ni de esa responsabilidad. La desgracia siempre viene de otro lugar. Como sugiere Baudrillard, la conversión del mal en desgracia es la industria más extraordinaria del siglo
anécdotas así lo ilustran. Por otro lado, la renuencia de algunas confinadas a hacerse cargo de esa violencia debe problematizarse, no solo porque dificulta una solución no violenta a las exigencias enfurecidas, que no es lo mismo que la pacificación, sino porque la desgracia, el trauma, hoy constituye un capital simbólico cuya explotación es de una rentabilidad inagotable. Hay que hilar muy fino en nuestra denuncia de una violencia que convierte a poblaciones enteras en desecho y una publicidad que las convierte a estas mujeres en imbéciles, vidas sometidas a una servidumbre voluntaria sin elección ni desafío.